Sentí calor en las yemas de mis dedos, un calor que no debía estar ahí. Carlo Acutis llevaba muerto casi 2 días cuando puse mis manos sobre su pecho, y la piel bajo mis guantes no estaba fría como debía estarlo. Estaba tibia, como la de alguien que acaba de cerrar los ojos para dormir. Yo había preparado más de 3.000 cuerpos en mi vida, y ninguno, jamás, ninguno me había hecho retirar las manos de golpe como si me hubiera quemado. Y no fue solo el calor. Fue lo que pasó después, cuando intenté hacer mi trabajo, y mi trabajo, por primera vez en 22 años, se negó a obedecerme. Me quedé de pie en aquella sala, en silencio, mirando mis propias manos enguantadas como si fueran de otra persona. Pero para que entiendas por qué guardé silencio durante 15 años, tengo que llevarte al principio, a la llamada que recibí una mañana de octubre de 2006. Mi nombre es Batista Corradi. Fui tanatopractor y embalsamador profesional durante 22 años en la región de Lombardía, en el norte de Italia. Preparé más de 3.000 cuerpos para su velatorio y su entierro. Aprendí el oficio de mi padre, que lo aprendió del suyo, y para cuando me llamaron por Carlo, yo ya había visto todo lo que un hombre puede ver de la muerte. Niños, ancianos, accidentes que no le deseo a nadie. Yo no creía en milagros. Creía en la química, en el formaldehído, en la temperatura, en la rigidez de los músculos a las horas exactas. Vivía solo en una casa pequeña a las afueras de Monza, con un perro viejo y una rutina que no fallaba nunca. Hasta ese octubre. Hay 3 cosas que nunca le he contado a nadie. La primera es lo que sentí en mis manos esa tarde, y que ningún libro de medicina puede explicar. La segunda es lo que encontré dentro del bolsillo de mi propia bata de trabajo, 14 años después cuando ya había dejado el oficio. Y la tercera es donde terminé yo, de rodillas, llorando como un niño, en un lugar exacto que un muchacho de 15 años me había descrito sin que yo entendiera de qué hablaba. 15 años callé, por miedo a que me llamaran loco, por miedo a perder mi licencia, por miedo, sobre todo, a tener que aceptar que lo que yo creía sobre la vida y la muerte estaba completamente equivocado. Hoy lo cuento todo. La llamada llegó el 14 de octubre de 2006, a las 9:20 de la mañana. Lo recuerdo porque estaba terminando mi segundo café y el teléfono de la oficina sonó con ese timbre antiguo que mi padre nunca quiso cambiar. Era una funeraria de Monza con la que trabajaba desde hacía años. La voz del director sonaba distinta, más baja. Me dijo que tenían el caso de un chico joven, 15 años, fallecido en el Hospital San Gerardo 2 días antes, y que la familia había pedido específicamente un trabajo cuidadoso porque el cuerpo iba a ser velado y porque querían trasladarlo después a Asís. Acepté sin pensarlo. Era mi trabajo. Pregunté la causa de la muerte, como hacía siempre, para saber a qué me enfrentaría con los tejidos. Me dijeron 2 palabras que me hicieron apretar la mandíbula. Leucemia fulminante. Tipo M3, la más agresiva. De las que llegan un día y en 72 horas se lo llevan todo. Yo sabía lo que la leucemia le hace a un cuerpo. Sabía lo que hacen los últimos tratamientos, las transfusiones, los medicamentos que se acumulan en la sangre. Sabía que un cuerpo así, después de 2 días, sería un trabajo difícil. La piel suele tomar un tono amarillento, casi verdoso. Los tejidos se vuelven frágiles. Me preparé mentalmente para una jornada larga. Llegué a la sala de preparación de la funeraria a las 11 de la mañana. Era una habitación de azulejos blancos, fría, con una temperatura controlada de 15 grados centígrados para conservar los cuerpos. Encendí las luces, saqué mi instrumental, lo mismo que llevaba 22 años sacando, las cánulas, la bomba de inyección, el formaldehído, los algodones, los hilos. Todo en su sitio, todo como siempre. Y entonces destaparon el cuerpo, y la rutina de 22 años se rompió en pedazos. Lo primero que noté fue el rostro. Carlo Acutis tenía 15 años y parecía dormido. Su piel no tenía el tono amarillento de la leucemia.
No tenía el aspecto ceroso de un cuerpo de 2 días. Tenía color, un rosa pálido en las mejillas, como el de alguien con fiebre leve. Pensé que me habían dado mal la fecha de la muerte. Le pregunté al ayudante de la funeraria. Me confirmó. Fallecido el 12 de octubre a las 6:45 de la mañana. Habían pasado casi 48 horas. Imposible. Saqué mi termómetro de contacto, el que usaba para evaluar el estado de conservación antes de empezar. Lo apoyé sobre la frente. Esperé los segundos de rigor. La lectura me hizo fruncir el ceño. 26 grados centígrados. Un cuerpo de 2 días, conservado a 15 grados de temperatura ambiente, debía marcar más o menos lo mismo que la sala. 15, 16 grados como mucho. No 26. Pensé que el termómetro estaba estropeado. Me pasaba a veces con el frío de la sala. Saqué el segundo, uno digital que había calibrado yo mismo esa misma semana. Lo apoyé sobre el esternón, sobre el pecho. 27 grados centígrados. Más caliente en el centro del cuerpo que en la frente. Como si algo, dentro, todavía generara calor. Dejé el termómetro sobre la mesa de acero y me quedé mirándolo. Y ahí el problema dejó de ser un instrumento estropeado. Si los dos termómetros coincidían, lo que tenía delante de mí no podía existir según nada de lo que yo había aprendido en 22 años. Tenía que haber una explicación. Siempre la había. Me obligué a respirar y a pensar como el profesional que era. Quizá el cuerpo no había estado en la cámara fría todo el tiempo. Quizá lo habían trasladado hacía poco y conservaba calor del transporte. Era octubre, pero podía ser. Llamé por teléfono al hospital para preguntar el historial del traslado. Me confirmaron que el cuerpo había estado en cámara refrigerada a 4 grados centígrados desde la mañana del 12 hasta el traslado a la funeraria, esa misma mañana del 14. 2 horas de transporte en un vehículo refrigerado. 2 horas. No 48. Pero ni siquiera 2 horas a temperatura ambiente explican que el centro del pecho de un cadáver marque 27 grados. La física no funciona así. El calor de un cuerpo se va, no vuelve. Lo siguiente que comprobé fue la rigidez. El rigor mortis, la rigidez cadavérica, aparece entre las 2 y las 6 horas después de la muerte. Alcanza su punto máximo alrededor de las 12 horas, y luego empieza a desaparecer entre las 24 y las 48 horas. A casi 48 horas, ese cuerpo debía estar empezando a perder la rigidez de forma desigual, con los músculos endurecidos de manera irregular. Tomé el brazo derecho para evaluarlo. Lo levanté. El brazo se movió con la flexibilidad de un cuerpo vivo. Las articulaciones cedían suaves, sin resistencia, sin el crujido seco de la rigidez. Le moví los dedos de la mano uno a uno, flexibles. Le giré la muñeca. Suave. Era el cuerpo más flexible que había tocado en 22 años, y debía ser uno de los más rígidos. Volví a dejar el brazo sobre la mesa con un cuidado que no me había salido nunca. Como si tuviera miedo de despertarlo, y entonces hice algo que no debía hacer. Me quité el guante de la mano derecha. Iba contra todos los protocolos. Pero necesitaba sentirlo con mi propia piel, sin la barrera del látex, porque no me fiaba ya ni de mis instrumentos ni de mis ojos. Puse la palma desnuda sobre el dorso de su mano. Caliente, tibia, viva al tacto. Retiré la mano de golpe, igual que había hecho con el guante puesto. El corazón se me había disparado. Me apoyé contra la pared de azulejos y me quedé ahí, respirando fuerte, mirando aquel cuerpo de un muchacho de 15 años que se negaba a comportarse como un muerto. Fue en ese momento, mientras recogía mis cosas para llamar a alguien, a quien fuera, que el ayudante de la funeraria entró con una caja de cartón pequeña. Me dijo que la madre del chico la había dejado para mí, que dentro había ropa para vestir el cuerpo y algo más. Abrí la caja. Encima de la ropa, un sobre de papel grueso color crema, cerrado, sellado con cinta. Y sobre el sobre, escrito a mano con letra de mujer, decía: «Para quien prepare a mi hijo. No lo abra hoy, sabrá cuándo». Le di la vuelta al sobre.
No tenía nada más escrito. Lo apreté entre los dedos. Dentro había algo más que papel. Se notaba un bulto pequeño, duro, como un objeto del tamaño de una moneda grande. Me lo guardé en el bolsillo interior de mi bata sin entender por qué una madre le escribiría algo así a un desconocido que iba a embalsamar a su hijo. Y sin saber, claro está, que ese sobre tardaría 14 años en abrirse y que cuando lo hiciera yo ya no sería el mismo hombre. Cerré la caja. Me quedaba lo más difícil, porque hasta ahí todo lo que había visto eran anomalías, cosas raras. Pero el verdadero problema, el que me hizo callar 15 años, no había hecho más que empezar. Me obligué a retomar el trabajo. Soy un profesional, me dije. He preparado 3.000 cuerpos. Este será el 3001. El procedimiento es el mismo siempre, y el procedimiento no entiende de milagros ni de temperaturas raras. El primer paso del embalsamamiento es siempre el mismo. Localizar la arteria carótida o la femoral para inyectar el líquido conservante que sustituye la sangre. Es un trabajo de precisión. Hice la pequeña incisión en el cuello con el bisturí, sobre la carótida derecha, exactamente donde la había hecho miles de veces. Y aquí empezó lo que de verdad no puedo explicar. Cuando se hace esa incisión en un cadáver de 2 días, no hay sangrado, o hay muy poco, y la sangre que sale es oscura, espesa, coagulada, casi negra. Es así siempre. La sangre se asienta y se coagula después de la muerte. Es una de las primeras cosas que aprendí de mi padre. De la incisión de Carlo brotó sangre roja, roja brillante, líquida, fluida, como la sangre de un vivo. Me quedé inmóvil con el bisturí en la mano, viendo cómo aquella gota roja y brillante resbalaba por el cuello. Pensé que me había equivocado de plano, que había tocado algo que no debía. Limpié la zona con un algodón. La sangre seguía manando, roja, líquida, sin un solo signo de coagulación. A casi 48 horas de la muerte. Dejé el bisturí. Las manos me temblaban, y a mí no me temblaban las manos desde mi primer año de aprendiz. Me senté en el taburete de la sala y me obligué a pensar con frialdad. Había 3 explicaciones posibles, me dije. Una, que el chico no llevara 2 días muerto, sino mucho menos, y que el hospital se hubiera equivocado en la documentación. Pero yo tenía el certificado de defunción delante, firmado con la hora exacta. 2. Que algún tratamiento anticoagulante hubiera mantenido la sangre fluida. Pero ningún anticoagulante del mundo mantiene la sangre roja, brillante y caliente 48 horas después de que el corazón se detiene. Los anticoagulantes evitan los coágulos. No resucitan el color ni la temperatura. 3. Que mis instrumentos y mis sentidos estuvieran fallando todos a la vez, lo cual era sencillamente imposible. Decidí hacer una última comprobación, la definitiva. Tomé una muestra de aquella sangre en un tubo y la observé contra la luz de la lámpara quirúrgica. Roja escarlata. Llamé entonces a un colega, un médico patólogo del hospital de Monza al que conocía desde hacía años, un hombre tan escéptico como yo, y le pedí que viniera con cualquier excusa. Le dije que tenía un caso de conservación atípica y que necesitaba una segunda opinión técnica. Vino esa misma tarde. Se llamaba Renzo y llevaba en patología más años que yo en el embalsamamiento. Entró, miró el cuerpo y su cara cambió igual que había cambiado la mía. Tocó la mano. Tomó él mismo la temperatura con su propio termómetro. 25 grados y 8 décimas. Ya algo más bajo que por la mañana, pero todavía imposible. Examinó la sangre del tubo. La olió. La miró contra la luz. Y luego me miró a mí y me dijo algo que no he olvidado nunca. Me dijo que él había hecho cientos de necropsias y que esa sangre, según todo lo que sabía, correspondía a alguien que había muerto hacía minutos, no hacía días. Me preguntó si yo estaba seguro de la fecha. Le enseñé el certificado. Se quedó callado un largo rato, mirando el papel, y al final dejó el tubo en la mesa con mucho cuidado, y me dijo que él no firmaba nada de esto, que él no había estado allí, que hiciera mi trabajo y no se lo contara a nadie. Y se fue casi corriendo.
Ahí entendí que el problema ya no era mío solo. Renzo, el hombre más frío que yo conocía, había salido de aquella sala con miedo, y su miedo me confirmó que yo no estaba loco. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir, porque sé lo que es necesitar pedir por alguien y no encontrar las palabras. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas ponerle nombre a eso que llevas dentro y rezarle por la persona que amas. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este video. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a aquella sala, porque lo que descubrí a continuación fue todavía más difícil de aceptar que la sangre. Me quedé solo otra vez. La tarde caía y la luz que entraba por la ventana alta de la sala se había vuelto anaranjada. Decidí que no podía seguir con el procedimiento de inyección estándar, porque el cuerpo no se comportaba como un cuerpo. Y aquí descubrí algo peor que la temperatura y la sangre. Volví a examinar la piel, esta vez con detalle, centímetro a centímetro, buscando las señales que 2 días de muerte dejan siempre. Las livideces, esas manchas violáceas que se forman en las partes bajas del cuerpo, donde la sangre se acumula por gravedad. Aparecen entre las 3 y las 6 horas después de la muerte y se fijan de forma permanente alrededor de las 12 horas. A 48 horas, esas manchas debían estar marcadas, oscuras, fijas en la espalda y en la zona posterior de las piernas. No había ninguna. La piel de la espalda tenía el mismo tono rosado uniforme que el resto del cuerpo, sin una sola lividez, sin una sola mancha, como si la sangre, en lugar de asentarse por gravedad como hace siempre, siempre sin excepción, hubiera seguido circulando, o como si nunca hubiera dejado de moverse. Me senté de nuevo, saqué una libreta y empecé a anotar cada anomalía con su dato, porque necesitaba ver la lista escrita para creer que no estaba inventándola. Temperatura central, 25 grados y 8 décimas, cuando debía rondar los 15. Rigidez, ausente, cuando debía estar presente o en fase de resolución desigual. Sangre, roja, líquida, fluida, sin coagular, cuando debía estar oscura y coagulada. Livideces, ausentes por completo, cuando debían estar fijas. Color de la piel, rosado, vital, cuando debía ser amarillento o ceroso. 5 anomalías. Cada una de ellas por sí sola rarísima. Las 5 juntas en un mismo cuerpo, no las había visto ni las había leído en ningún manual en 22 años de oficio. Y entonces noté la sexta, y fue la que me terminó de quebrar por dentro. El olor. O mejor dicho, la ausencia de olor. Un cuerpo de 2 días, por bien conservado que esté en frío, tiene un olor. Es tenue, dulzón, inconfundible para quien trabaja en esto. Es el primer aviso de que la descomposición ha empezado a nivel celular, aunque por fuera no se vea. Yo conocía ese olor mejor que el de mi propio café por la mañana. Lo había olido 3000 veces. Acerqué la cara al cuerpo de Carlo despacio y respiré. No había nada, ni rastro del olor de la muerte. En su lugar había algo distinto, algo que me costó identificar y que cuando lo identifiqué me hizo apartarme. Un olor leve, limpio, floral, como a rosas. Tenue, pero estaba ahí. En una sala de azulejos a 15 grados, con un cuerpo de 2 días, olía suavemente a flores. Me llevé la mano a la boca. Volví a oler, pensando que era yo, que era algún producto de la sala, algún ambientador. No había ambientadores en aquella sala. Nunca los hubo. El formaldehído y los desinfectantes no huelen a rosas. Huelen a lo que son, a química agresiva. Recorrí la sala buscando el origen de aquel olor. No había flores. No había nada que lo explicara. El olor venía del cuerpo. Salí de la sala. Necesitaba aire. Me apoyé en la pared del pasillo y cerré los ojos. Y ahí, en el pasillo, me crucé con la madre de Carlo. No la había visto llegar. Era una mujer de mediana edad, vestida con sencillez, los ojos enrojecidos pero tranquilos,
con una serenidad que me desconcertó porque acababa de perder a un hijo de 15 años. Se llamaba Antonia. Me preguntó cómo iba el trabajo. Yo no supe qué decir. Tenía delante a una madre en duelo y dentro de mí un terror profesional que no podía explicar sin sonar como un demente. Le dije que su hijo estaba muy bien conservado. Ella sonrió de un modo extraño, casi como si lo supiera ya, y me dijo una frase que se me quedó clavada. Carlo era especial. Lo fue siempre. No se sorprenda de lo que vea. No le pregunté qué quería decir. No me atreví. Me limité a asentir. Pero esa frase, no se sorprenda de lo que vea, se me quedó dando vueltas en la cabeza durante horas. ¿Qué sabía ella? ¿Qué había en aquel chico que su propia madre me anunciaba como una advertencia? Volví a entrar. Decidí completar mi trabajo con el máximo respeto y el mínimo procedimiento invasivo posible, porque algo dentro de mí, algo que yo no reconocía, me decía que no debía tratar aquel cuerpo como trataba a los demás. Apenas usé conservante. Apenas necesité maquillaje porque el color natural de la piel era mejor que cualquier cosa que yo pudiera aplicar. En 2 décadas de oficio jamás había vestido un cuerpo que necesitara tan poco de mí. Cuando terminé ya era de noche. Me quedé un momento de pie junto a Carlo, mirando aquel rostro sereno de muchacho. Y por primera vez en mi vida profesional, sentí que estaba de más, que aquel cuerpo no me necesitaba a mí, que se conservaba solo. Antes de irme, recordé el sobre en el bolsillo de mi bata. Lo saqué. Estuve tentado de abrirlo allí mismo. La letra de la madre, no lo abra hoy, sabrá cuándo, me detuvo. ¿Cómo iba a saber cuándo? Lo guardé otra vez. Y aquella noche en mi casa, lo metí en un cajón de mi escritorio, debajo de unos papeles, pensando que algún día lo abriría sin más, por curiosidad. No lo toqué durante 14 años, pero el cuerpo de Carlo me obligó, antes de eso, a hacer algo que llevaba 22 años sin hacer, dudar de todo lo que creía saber. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina con mi perro a los pies, repasando la lista de la libreta una y otra vez. 6 anomalías. Las puse en orden. Busqué en mis libros viejos de tanatopraxia, los de mi padre y los míos, alguna mención de algo parecido. Encontré casos de conservación atípica, sí, cuerpos en turberas, en hielo, en condiciones especiales de sequedad o frío extremo que retrasan la descomposición durante años. Pero ninguno con sangre roja y líquida, ninguno con temperatura corporal de 25 grados, ninguno que oliera a rosas. La conservación atípica que yo conocía dejaba los cuerpos secos, oscuros, momificados. Lo de Carlo era lo contrario, un cuerpo que parecía estar más vivo cuanto más pasaban las horas. Al día siguiente, antes del velatorio, volví a la funeraria temprano para una última revisión, como hacía siempre. Y aquí vino el séptimo dato, el que me hizo agarrarme al borde de la mesa. Le tomé la temperatura otra vez, esperando que por fin hubiera bajado a la de la sala, que la naturaleza por fin hubiera hecho su trabajo durante la noche. El termómetro digital, el mismo que había calibrado, marcó 24 grados y 3 décimas. Había bajado, sí, pero apenas 1,5 grados en toda una noche, cuando un cuerpo a 15 grados de ambiente debería haber igualado ya su temperatura con la sala muchas horas antes. Estaba perdiendo calor a una velocidad imposible de lenta, como si una fuente interna lo estuviera reponiendo. Apunté el dato, y al lado hice un cálculo rápido con lo que recordaba de física forense. La ley del enfriamiento de un cuerpo es conocida. Un cadáver pierde temperatura de forma predecible alrededor de 1 grado por hora durante las primeras horas, y luego más lento, hasta igualarse con el ambiente, normalmente en menos de un día. El cuerpo de Carlos llevaba casi 3 días y aún estaba a más de 24 grados, 9 grados por encima de la sala. Según cualquier modelo de enfriamiento que yo conociera, eso requería una fuente de calor activa. Un cadáver no la tiene, no puede tenerla. El motor está apagado. Y sin embargo, ahí estaba el número, en mi libreta, escrito de mi puño y letra. El velatorio se celebró ese día. Vi pasar a cientos de personas. Vi llorar a jóvenes de la edad de Carlo, compañeros de colegio, gente que no paraba de repetir lo mismo, que parecía dormido,
que parecía que iba a abrir los ojos. Yo, que sabía lo que sabía, me mantuve en un rincón observando. Y observé algo más. Nadie se tapaba la nariz. En 48 horas de muerte, con un cuerpo expuesto, sin la cantidad habitual de conservantes y maquillaje, no había un solo gesto de incomodidad. Porque no había nada que oler, salvo aquel rastro de rosas que ahora juraría que percibía toda la sala. Fue durante el velatorio cuando un sacerdote anciano se me acercó. Había notado, supongo, que yo era el que había preparado el cuerpo. Me preguntó en voz baja si todo había ido bien. Le dije que sí. Y entonces él, mirando hacia el ataúd, me dijo algo que reabrió en mí la pregunta que la madre había sembrado el día anterior. Me dijo, este muchacho comulgaba todos los días desde los 7 años. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Si alguien iba a llegar entero, era él. Llegar entero. No entendí qué quería decir con eso en aquel momento, pero recordé la frase de la madre, no se sorprenda de lo que vea, y empecé a sospechar que aquella familia sabía algo sobre el cuerpo de Carlo que yo, con todos mis instrumentos y mis 22 años, no alcanzaba a comprender. Algo que tenía que ver con cómo había vivido aquel chico, y con cómo, ahora, su cuerpo se negaba a morir del todo. El cuerpo fue trasladado a Asís pocos días después, para descansar en la tierra que Carlo amaba. Yo firmé mis papeles, cobré mi trabajo y volví a mi casa, a mi perro, a mi rutina. Pensé que con el tiempo aquello se difuminaría, como se difuminan los casos raros, que encontraría una explicación racional, tarde o temprano, en algún libro, en alguna conversación. No la encontré, y lo que es peor, la cosa, en lugar de difuminarse, empezó a perseguirme. Porque a las pocas semanas recibí una llamada que reabría todo el caso desde un ángulo que yo no había considerado. Era Renzo, el patólogo que había salido casi corriendo de mi sala. Llevaba semanas sin saber de él. Me llamó a casa, de noche, y por su voz supe enseguida que algo le pasaba. Me dijo que no había dejado de pensar en aquel cuerpo, que había hecho algo que no debía. Se había llevado, sin permiso, la pequeña muestra de sangre que habíamos extraído en el tubo, y la había guardado en su laboratorio, en frío, por pura curiosidad profesional, para ver cuánto tardaba en degradarse. Y aquí estaba el problema nuevo, el que me hizo levantarme de la cama. Me dijo que la muestra, después de 3 semanas guardada, seguía sin comportarse como debía. Una muestra de sangre extraída de un cadáver, guardada en un tubo, se degrada, se separa, se oscurece, se vuelve inservible en días. La de Carlos, según Renzo, mantenía todavía glóbulos de aspecto íntegro al microscopio, mucho más tiempo del razonable. Me dijo que la había analizado 3 veces, en 3 días distintos, porque no se lo creía. Le pregunté qué quería decir exactamente, y me dio un dato que me erizó la piel. Me dijo que la composición de aquella sangre, observada al microscopio, le recordaba a algo que él solo había visto una vez en su vida, años atrás, en un congreso de patología, donde un colega presentó las muestras analizadas de un fenómeno que la Iglesia llama milagro eucarístico. Sangre que no se descompone. Tejido de músculo cardíaco en una hostia consagrada. Renzo no era creyente, igual que yo. Me lo dijo casi con vergüenza, como pidiéndome perdón por mencionarlo. Pero me lo dijo. Y ahí, por primera vez, una palabra que yo había evitado toda mi vida entró en mi cabeza sin que yo la invitara. Milagro. Le dije a Renzo que estaba cansado, que dejara de analizar esa sangre, que no llevaba a ningún sitio bueno. En el fondo le tenía miedo a lo que pudiéramos encontrar. Él me hizo caso a medias. Me dijo que iba a guardar la muestra y que no me preocupara. No volvimos a hablar del tema en mucho tiempo. Pero algo se había roto en mi manera de entender el mundo. Empecé a buscar. Al principio con disimulo como quien hace algo prohibido. Busqué qué era eso de los milagros eucarísticos. Busqué quién había sido Carlo Acutis, ese chico de 15 años cuyo cuerpo había tenido entre las manos. Y lo que encontré me llevó por un camino que no esperaba.
Pero antes de eso, me ocurrió algo personal que reabrió la herida de aquella sala y que me hizo entender por qué la madre había escrito «sabrá cuándo» en aquel sobre que dormía en mi cajón. Pasaron casi 2 años desde la muerte de Carlo. Yo seguía con mi trabajo, aunque algo había cambiado dentro de mí. Trataba a cada cuerpo con una pregunta nueva que antes no me hacía. ¿Qué fue de la persona que vivió aquí dentro? Una pregunta que un embalsamador no se hace nunca, porque para hacer este oficio hay que mantener la distancia. Y entonces enfermó mi padre. Mi padre, el hombre que me enseñó el oficio, el que me decía que la muerte era solo química y biología, cayó enfermo de un cáncer que avanzó rápido. Lo cuidé yo, en casa, los últimos meses. Y una noche, sentado junto a su cama, le conté lo de Carlo. Le conté todo. La temperatura, la sangre, las rosas. Esperaba que mi padre, el más escéptico de los dos, me diera una explicación racional que me devolviera la paz. No me la dio. Me escuchó en silencio, y luego me dijo algo que no esperaba de él. Me dijo que en 50 años de oficio, él había preparado 2 cuerpos que no pudo explicar. 2. Nunca me los había mencionado. Me dijo que había aprendido que hay cosas que es mejor callar, porque el mundo no las quiere oír, y quien las cuenta pierde el respeto de los demás. Me dijo, hay cuerpos que se van, Batista, y hay cuerpos que se quedan. No sé por qué, pero los segundos siempre fueron de gente que rezaba. Mi padre murió pocas semanas después. Y aquí está la conexión que me reabrió todo. Cuando preparé su cuerpo con mis propias manos, hice todas las comprobaciones que había hecho con Carlo. La temperatura descendió normal hasta igualarse con el ambiente, hora a hora, como debía. La sangre, oscura, coagulada, como debía. La rigidez, presente, en su tiempo. Las livideces, fijas, marcadas, como debían. Y el olor de siempre, el de la muerte, tenue y dulzón. Mi padre se comportó como un cadáver normal, como 3000 cuerpos antes que él, como debían comportarse todos. Y entonces entendí, con una claridad que me dolió, que lo de Carlo no había sido un error de mis instrumentos, ni una rareza de la conservación, ni una casualidad de la química, porque acababa de tener delante con mi propio padre el contraste exacto. Un cuerpo normal, lo que un cuerpo hace siempre. Y lo de Carlo no era eso. Lo de Carlo era otra cosa. Fue al volver del entierro de mi padre cuando me senté de verdad a investigar quién había sido aquel chico. Abrí el ordenador, y lo primero que encontré me sorprendió. Carlo Acutis, además de un muchacho que comulgaba a diario, había sido un genio de la informática. Con 15 años programaba, y había usado ese talento para construir, él solo, una página web que catalogaba los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Más de 160 casos, documentados uno por uno, con sus lugares y sus fechas. Me quedé mirando la pantalla. Aquel chico cuyo cuerpo no se descomponía había dedicado su corta vida a documentar precisamente fenómenos de sangre y carne que no se descomponen. La misma palabra que Renzo había pronunciado con vergüenza. La coincidencia me dejó frío. Empecé a leer aquellos casos uno por uno. Lanciano, en Italia, una hostia convertida en carne y sangre que se conserva desde el siglo VIII. Buenos Aires, Tixla, en México, Sokouka, en Polonia. Y en varios de ellos lo que más se repetía, análisis científicos que encontraban tejido de músculo cardíaco humano, sangre del grupo AB y, sobre todo, una resistencia a la descomposición que la ciencia no sabía explicar. Exactamente lo que Renzo había visto en aquel tubo. Exactamente lo que yo había tenido entre las manos. Y entonces decidí hacer algo que llevaba 2 años posponiendo. Decidí ir a Asís. Decidí buscar a la madre de Carlo. Necesitaba preguntarle qué sabía. ¿Qué significaba aquella frase, no se sorprenda de lo que vea? ¿Y por qué me había dejado a mí, un desconocido, un sobre con la instrucción de no abrirlo? Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo,
con cuentas en forma de rosa, como ese aroma que llenó la sala aquella tarde. No hace milagros, no es una reliquia, y nunca te diría lo contrario. Es sencillamente mi manera de rezarle cada mañana desde que entendí lo que entendí. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por lo que pasé yo. Llega a cualquier país. Pero lo que la madre de Carlo me dijo en Asís cambió incluso la forma en que rezaba con él, y reabrió la pregunta del sobre que dormía en mi cajón. Viajé a Asís en la primavera de 2009. Es una ciudad de piedra rosada, en una colina de la Umbría, la ciudad de San Francisco. El cuerpo de Carlo descansaba allí. Pregunté, busqué, y finalmente conseguí que alguien me pusiera en contacto con Antonia, la madre. Le escribí una carta explicándole quién era, el hombre que había preparado el cuerpo de su hijo. Le pedí media hora de su tiempo. Me respondió enseguida. Me citó en una iglesia pequeña, una mañana. La reconocí en cuanto la vi. La misma serenidad. Nos sentamos en un banco de madera y le conté por fin todo lo que había callado durante años. La temperatura, la sangre roja, la rigidez ausente, las rosas. Esperaba que se sorprendiera, no se sorprendió. Me escuchó con una calma que solo entendí después, y cuando terminé, me tomó la mano y me dijo que ella ya sabía la mayor parte de aquello. Que no había sido el único en notarlo. Que las personas que habían estado cerca del cuerpo de su hijo habían percibido cosas parecidas. El calor, el aroma. Y entonces me contó quién era Carlo de verdad. Me habló del niño que a los 7 años, el día de su primera comunión, le había pedido ir a misa todos los días, y que no había faltado a esa cita ni un solo día desde entonces. Me habló del muchacho que daba su dinero y su ropa a los mendigos de Milán, que defendía a los compañeros acosados en el colegio, que pasaba horas programando aquella web de los milagros porque, decía él, si la gente viera las pruebas de que Jesús está de verdad en la Eucaristía, las iglesias estarían llenas. Y me contó cómo había muerto. La leucemia llegó de golpe, en octubre de 2006. En pocos días supieron que era el tipo más agresivo. Carlo, con 15 años, sabiendo que se moría, le dijo a su madre una frase que ella me repitió palabra por palabra. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No tuvo miedo. Murió en paz, en el Hospital San Gerardo de Monza, el 12 de octubre, a las 6:45 de la mañana. Le pregunté entonces por el sobre. ¿Por qué me lo había dejado? ¿Por qué había escrito no lo habrá hoy, sabrá cuándo? Y aquí la madre me dijo algo que cerró una pregunta que llevaba años abierta dentro de mí, y abrió otra mucho más grande. Me dijo que Carlo, en sus últimos días en el hospital, ya muy enfermo, había escrito varias notas a personas que ni siquiera conocía. Notas para el futuro. Le había pedido a su madre que las entregara a quien correspondiera cuando llegara el momento. Una de esas notas, me dijo Antonia, estaba dirigida a quien prepare mi cuerpo. Carlo había sabido de algún modo que alguien tendría que prepararlo. Y había querido dejarle un mensaje a esa persona, a mí. Le pregunté con un nudo en la garganta qué decía la nota. Antonia me sonrió y me dijo que ella no la había leído, que Carlo la había sellado él mismo y le había pedido que no la abriera, que solo la entregara, y que la persona a quien iba dirigida sabría cuándo abrirla, porque Carlo había escrito por fuera una instrucción para esa persona. Yo le dije que la instrucción era «sabrá cuándo», y que no entendía qué significaba, que llevaba años sin abrirla por respeto a esas dos palabras. Antonia se quedó un momento en silencio, y luego me dijo que su hijo, en esos últimos días, había dicho cosas que ellos no habían entendido entonces, pero que se habían cumplido después. Me contó una. Carlo, en la cama del hospital, le había dicho a un amigo que vino a visitarlo: «No estés triste, yo voy a estar en muchos sitios a la vez. Vas a verme». El amigo no entendió. Años después, cuando la página web de Carlos se hizo famosa y sus exposiciones sobre los milagros eucarísticos empezaron a recorrer el mundo entero,
de iglesia en iglesia, de país en país. Aquel amigo entendió. Carlo, literalmente, estaba en muchos sitios a la vez. Le pregunté a Antonia si su hijo había dicho algo, alguna vez, sobre mí, sobre el hombre que lo prepararía. Me miró y me dijo que en la nota que me había dejado, por fuera, además de sabrá cuándo, había una palabra más pequeña, escrita debajo, que ella siempre había pensado que era un nombre o un lugar, y que nunca había entendido. Le pregunté cuál. Me dijo que no la recordaba bien, que hacía años de aquello, pero que creía que era el nombre de un lugar. Un hospital, quizá. Un sitio donde, según la nota, yo entendería por fin. Salí de aquella iglesia de Asís temblando. Tenía en casa, en un cajón, un sobre escrito por un chico de 15 años, que había sabido que yo lo prepararía, y que me había dejado un mensaje que solo debía abrir cuando llegara cierto momento, en cierto lugar. Un lugar que él había escrito. Un lugar al que yo, sin saberlo, aún no había llegado. Y aquí estaba lo que me reencuadró todo lo vivido hasta entonces. Hasta ese día en Asís, yo creía que el misterio era el cuerpo. La temperatura, la sangre, las rosas. Pensaba que ese era el milagro que me había tocado presenciar. Pero al salir de aquella iglesia entendí que el cuerpo era solo el principio, que había un mensaje esperándome, y que ese mensaje estaba conectado con un lugar concreto de mi futuro que un muerto conocía mejor que yo. Volví a Italia con una sola obsesión: no abrir el sobre. Por extraño que parezca, ahora más que nunca quería respetar la instrucción. Porque si Carlo había sabido que yo lo prepararía y había sabido nombrar un lugar de mi futuro, entonces abrir el sobre antes de tiempo sería como hacer trampa. Sería no creer. Y por primera vez en mi vida yo quería creer. Pasaron los años. La vida siguió. Me jubilé del oficio en 2016, después de casi 30 años. Vendí el negocio. Me quedé en casa con un perro nuevo porque el viejo ya había muerto. Seguí de lejos las noticias sobre Carlo. En 2019, supe que habían exhumado su cuerpo en Asís, como parte del proceso para declararlo beato. Y cuando leí la noticia tuve que sentarme, porque el informe oficial decía que el cuerpo de Carlo Acutis, 13 años después de su muerte, había sido encontrado íntegro, conservado, que lo habían vestido y expuesto en una urna de cristal en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís para que los fieles pudieran verlo. 13 años bajo tierra, y el cuerpo entero. Yo lo había tocado a las 48 horas. Yo había sentido aquel calor, aquella flexibilidad, aquella sangre roja. Y 13 años después seguía entero. El sacerdote anciano del velatorio me lo había dicho sin yo entenderlo. Si alguien iba a llegar entero, era él. El sobre seguía en mi cajón. Yo seguía esperando un lugar que no sabía cuál era, hasta que en el invierno de 2020 llegó el lugar. Y llegó del peor modo posible. A finales de 2020 el mundo entero estaba encerrado por la pandemia. Yo vivía solo, ya jubilado, y aquel invierno enfermé. Empezó como un resfriado. En 3 días no podía respirar. La fiebre me subió a 40 grados. Una vecina me encontró tirado en el suelo de la cocina, llamó a una ambulancia y me llevaron de urgencia al hospital. Me ingresaron grave, neumonía bilateral. Mis pulmones se estaban llenando de líquido. Recuerdo la sensación de ahogarme despacio, la mascarilla de oxígeno, las luces del techo pasando por encima de mi cabeza mientras me empujaban en una camilla por un pasillo. Recuerdo pensar con una lucidez extraña que yo, que había preparado 3.000 muertos, iba a ser por fin el cuerpo en la mesa de otro. Me llevaron a una unidad de cuidados intensivos. Y aquí ocurrió lo que cierra todo lo que te he contado. Aquí el chico de 15 años que yo había preparado 14 años antes me alcanzó por fin. En mi peor noche, la noche en que los médicos le dijeron a mi vecina por teléfono que se preparara para lo peor, yo entré y salí de la conciencia varias veces. Y en uno de esos momentos, con la mascarilla puesta y los ojos medio cerrados, miré hacia la pared de la habitación, donde había un pequeño cartel con el nombre del centro y de la unidad. Lo leí sin querer,
porque mi vista iba y venía. Y al leerlo se me heló la sangre a pesar de la fiebre. Estaba ingresado en el Hospital San Gerardo de Monza, el mismo hospital donde Carlo Acutis había muerto el 12 de octubre de 2006. El mismo edificio. Yo no lo había elegido. La ambulancia me había llevado al hospital de urgencias más cercano y disponible en plena pandemia, con todo colapsado. Pura casualidad, dirían algunos. Yo ya no creía en las casualidades. Y entonces lo recordé. El sobre, la instrucción. Sabrá cuándo. Y aquella palabra que Antonia creía que era el nombre de un hospital, de un lugar donde yo entendería por fin. Le pedí a la enfermera, con un hilo de voz, que llamara a mi vecina, que en el cajón de mi escritorio, debajo de los papeles, había un sobre, y que por favor me lo trajera. Pensaron que era el delirio de la fiebre. Pero mi vecina, bendita sea, fue a mi casa, encontró el sobre, y unos días después, cuando ya empezaba a mejorar y podía sostenerlo en las manos, me lo trajo al hospital. Lo tuve sobre la sábana, frente a mí, en aquella cama del Hospital San Gerardo de Monza. El mismo papel crema, la misma cinta, la letra de Antonia por fuera. Para quien prepare a mi hijo. No lo habrá hoy, sabrá cuándo. Y debajo, esa palabra más pequeña que ella creía un lugar. La miré por primera vez con atención, ahora que sabía dónde estaba. Decía, Monza. Carlo había escrito el nombre del lugar donde yo lo entendería. Y yo estaba en ese lugar exacto, en el mismo hospital donde él había muerto. 14 años después. 14. Abrí el sobre con los dedos temblándome, y no era por la fiebre. Dentro había dos cosas. Una hoja de papel doblada y un objeto pequeño, duro, envuelto en un trozo de tela. Desenvolví primero el objeto. Era una medalla pequeña, de la Virgen, gastada por el uso, con el reverso liso salvo por unas iniciales grabadas a mano, torpes de alguien joven. C.A. La medalla que Carlos, según supe después por Antonia, había llevado al cuello desde su primera comunión hasta el día en que entró en aquel hospital. Desdoblé entonces la hoja y leí con la voz quebrada lo que un chico de 15 años había escrito para mí en una cama de aquel mismo hospital, 14 años antes. Decía así: a usted que cuidará mi cuerpo con sus manos. Gracias. No tenga miedo de lo que sienta. No estoy ahí. Ya estoy en el cielo, con Jesús, en la Eucaristía que tanto amé. Mi cuerpo solo se quedó un poco más para que alguien como usted, que no cree, empiece a creer. Un día usted estará enfermo en este mismo hospital, en Monza. Y ese día abrirá esta carta. No tema, no se va a morir todavía. Le queda mucho por contar. Rece esta medalla. Y diga a todos que la muerte no es el final. Su amigo, Carlo. Lloré como no había llorado en mi vida. En aquella cama, con la mascarilla de oxígeno, agarrando una medalla gastada y una hoja de papel. Un chico de 15 años, muerto 14 años antes, me había anunciado el hospital, la enfermedad, y hasta el momento exacto en que abriría su carta. Y había acertado en todo. Monza, la enfermedad, la carta abierta justo entonces. No se va a morir todavía. No me morí. Empecé a mejorar esa misma semana. Los médicos dijeron que mi recuperación había sido más rápida de lo esperado para mi edad y la gravedad de la neumonía. Yo no les dije nada de la carta, pero por dentro supe. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquella cama, en el lugar exacto que un muchacho de 15 años me había anunciado. Si esta historia te ha removido por dentro y quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un enfermo, por alguien que se fue, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué fue lo último que entendí.
porque me costó 5 años más reunir el valor para hacerlo. Salí del Hospital San Gerardo de Monza en febrero de 2021. Volví a mi casa con la medalla de Carlo colgada al cuello, donde sigue todavía. Y durante meses no supe qué hacer con todo aquello. Tenía una carta, tenía una medalla, tenía 14 años de silencio a mi espalda, y tenía por fin una certeza que ya no podía negar. Pero seguía teniendo miedo. Miedo a contarlo, a que me llamaran viejo loco, a que dijeran que la fiebre me había trastornado. Así que callé un poco más, hasta que ocurrió algo que me empujó a hablar. En octubre de 2020, justo cuando yo enfermaba, la iglesia había beatificado a Carlo Acutis en Asís. Beato Carlo. Y yo, en mi cama de hospital, ni me había enterado, porque estaba luchando por respirar. Cuando me recuperé y lo supe, sentí que se cerraba un círculo. El chico cuyo cuerpo yo había preparado, el de la temperatura imposible y las rosas, estaba siendo reconocido por la iglesia entera. Decidí escribir a Antonia, la madre. Le conté lo que había pasado en Monza. La carta, la medalla, el cumplimiento exacto de lo que su hijo había escrito. Le devolví, en cierto modo, el sentido de aquella frase suya de hacía años. No se sorprenda de lo que vea. Ella me respondió con una sola línea que guardo enmarcada. Carlos sigue trabajando. Usted ahora es una de sus huellas. Y entendí lo que tenía que hacer. Tenía que dejar de callar. Empecé despacio. Conté mi historia primero a un sacerdote, en confesión. No porque fuera pecado, sino porque necesitaba decirla en voz alta a alguien que no me juzgara. Él me animó a contarla. Luego la conté en una pequeña parroquia, ante 20 personas, una tarde. Me temblaba la voz. Cuando terminé, una mujer mayor se acercó llorando y me dijo que su nieto se llamaba Carlo, por el beato, y que llevaba años pidiéndole por su salud. Aquella tarde entendí que mi historia no era mía, era de ellos. Era de cualquiera que necesitara creer que la muerte no es el final. Desde entonces no he parado. He contado esta historia en iglesias de Italia y por medio de cartas y videollamadas ha llegado más lejos de lo que yo imaginaba. Un grupo que estudia los casos de Carlo para la iglesia me pidió que pusiera por escrito, con detalle profesional, todo lo que observé en aquel cuerpo en octubre de 2006. Lo hice. Firmé un testimonio técnico, con mi nombre, mi número de licencia y cada uno de los 7 datos que había anotado en mi libreta aquella tarde. La temperatura de 25 grados y 8 décimas. La sangre roja sin coagular. Las livideces ausentes. El olor a rosas. Todo. Por fin con mi nombre. Y en septiembre de 2025 ocurrió lo que cierra del todo esta historia. El 7 de septiembre de 2025, en Roma, en el año del jubileo, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis. San Carlo Acutis, el primer santo de su generación. El santo de 15 años que amaba la Eucaristía, la informática y a los pobres. Yo estuve allí, un anciano embalsamador jubilado, en medio de una multitud inmensa en Roma, con una medalla gastada al cuello y los ojos llenos de lágrimas. Cuando se proclamó su nombre como santo, yo me arrodillé. Y recordé mis propias manos, retirándose de golpe de aquel pecho tibio, 19 años atrás. Aquellas mismas manos que habían preparado 3000 muertos, y que un día tocaron a un chico que se negaba a morir del todo, porque ya estaba vivo en otro sitio. Hoy tengo el cuerpo cansado y el alma en paz. Llevo la medalla de Carlos siempre. Rezo cada mañana, yo, que no creía en nada. Y cuando alguien me pregunta cómo un hombre que pasó la vida entre cadáveres acabó de rodillas creyendo en la vida eterna, le cuento lo de las manos. Le cuento aquel calor. Porque eso fue lo que sentí, y lo que callé 15 años. Sentí en mis manos que aquel cuerpo no estaba vacío del todo, que algo de aquel muchacho seguía irradiando, como un rescoldo, como una brasa de algo que no se apaga. Yo no tengo palabras científicas para eso. Solo puedo decirte lo que sentí, que tuve la muerte entre las manos 3000 veces y una sola vez.
Una, tuve algo que no era la muerte. Y tenía 15 años y se llamaba Carlo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que tenga miedo a la muerte. Alguien que llore una pérdida. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita que preparé para ti y el rosario del que te hablé, con sus cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.